Introducción a la filosofía, tercera parte. En esta tercera parte cubriremos el subtema la relación entre filosofía y la ciencia. Sin más que decir, empecemos con el video. Esto es A Través de Ti. Estos caracteres de la actividad filosófica pueden servir sobradamente para distinguir filosofía de las llamadas ciencias positivas. Ciertamente no han faltado en la historia muchos filósofos que han pretendido una identidad perfecta entre ciencia y filosofía. La filosofía verdadera se ha caracterizado siempre por un deseo de rigor y de exactitud. Los que la confunden con la poesía o con la literatura difícilmente pueden ser considerados auténticos pensadores. Ahora bien, el que en filosofía no sirve el mero discurso literario no quiere decir que la ciencia y la filosofía sean una misma. Para ver la diferencia entre un modo de saber y otro, comencemos por considerar en qué consiste el conocimiento científico, tanto en el campo de las ciencias naturales como el de las ciencias humanas. Lo que caracteriza la actividad cotidiana del científico es la búsqueda y el descubrimiento de las leyes por las que se rige el universo o las sociedades e individuos humanos. Así, por ejemplo, los físicos y astrónomos pretenden hallar al cabo de sus investigaciones las leyes matemáticas que describen adecuadamente los movimientos de determinados cuerpos celestes. Igualmente, un biólogo investiga las leyes según las cuales se transmiten. Se puede decir en general que la ciencia ha alcanzado un grado alto de madurez cuando es capaz de formular leyes matemáticas que le permiten predecir con la mayor exactitud posible el comportamiento de los objetos con los que trabaja. La gran posibilidad que las leyes científicas aportan a los hombres es la de hacer predicciones. En cambio, la filosofía no pertenece a las ciencias positivas de la naturaleza o del hombre, sino a las ciencias críticas. Esto no quiere decir que el filósofo puede prescindir en su trabajo del conocimiento de las leyes que descubren las ciencias positivas. Una filosofía que no tenga en cuenta los datos de la ciencia se convierte inmediatamente en una mera especulación vacía. Muchos filósofos, al tratar, por ejemplo, del mundo natural, cometieron verdaderos disparates, fruto de su ignorancia del estado de las ciencias en su época. Pero una filosofía que quiere tener bien anclados sus pies en la tierra ha de tener muy en cuenta esa fuente inagotable de conocimiento sobre el mundo real que las ciencias positivas representan. Ahora bien, la filosofía, por su carácter crítico, aunque deba tener muy en cuenta los datos y las leyes de las ciencias positivas, se diferencia muy notablemente de aquellas. La filosofía, como hemos dicho, tiene unos caracteres: radicalidad, desenmascaramiento y voluntad emancipadora, que la diferencia notablemente de las ciencias positivas. Iniciamos con el primer punto: la filosofía como radicalización de la ciencia. La filosofía como saber racional comienza justamente donde terminan las ciencias positivas. El filósofo es alguien que se pregunta justamente por la raíz misma de las ciencias. Estas no pueden describir con gran exactitud un gran número de leyes que rigen el mundo físico, pero la pregunta filosófica va más allá del mero descubrimiento de esas leyes. Puede preguntarse, por ejemplo, ¿qué es una ley? Y esto es algo que las ciencias positivas ya no pueden responder. Estas solamente nos proporcionan una gran cantidad de datos y leyes de los fenómenos del mundo natural, de enorme utilidad para hacer predicciones que sirven al mejoramiento de la vida humana. Así podemos saber con gran rigor cuándo es que va a haber un eclipse. La cuestión filosófica es más radical y comienza cuando nos preguntamos, por ejemplo, cómo es posible que una ley que está solamente en nuestra cabeza describa con tanta precisión lo que sucede distintas enormes de nuestro planeta. La radicalidad del filósofo puede llegar hasta el punto de cuestionarse, como hizo Leibniz, por qué hay algo en lugar de nada. Evidentemente, se trata de preguntas que no se pueden responder con facilidad y que escapan al dominio del científico. Y para tratar de resolver estas interrogantes, no basta con refugiarse en la poesía.
El verdadero filósofo tratará de articular una respuesta racional a estas cuestiones, o al menos tratará de mostrar por qué estas cuestiones no pueden ser respondidas. De ahí la dificultad de la tarea filosófica y también de ahí su carácter abierto. La filosofía es una tarea constante que no tiene fin, solamente el dogmatismo. El no filósofo piensa que todo está ya resuelto con esta o con aquella teoría. Número 2. La sospecha filosófica ante las ciencias. En segundo lugar, la filosofía se diferencia de la ciencia por su actitud de sospecha y de desenmascaramiento. Las ciencias, con todos sus enormes avances a lo largo de los últimos siglos, pueden proporcionarnos un enorme acervo de datos sobre la realidad, organizados según rigurosas leyes matemáticas. Pero las ciencias difícilmente pueden reflexionar sobre sí misma. Cuando el científico reflexiona sobre su propia tarea, deja de ser científico para pasar a ser filósofo. La mera búsqueda de leyes no puede responder a preguntas filosóficas por el valor de la ciencia, su contribución al progreso, su papel en la sociedad o en la historia. El filósofo, aunque sea un científico filósofo, es quien llega a hacerse, por ejemplo, la pregunta insidiosa: ¿ha sido beneficioso el desarrollo de las ciencias para la humanidad? Y esta ya no es una cuestión científica, sino una cuestión sobre la ciencia, que se hace desde fuera de la misma. Como hemos dicho anteriormente, no cabe duda que las ciencias naturales han significado una importantísima contribución a la liberación del hombre del yugo que le impone la naturaleza, como también las ciencias sociales, que han contribuido a la organización de la economía y de las ciencias humanas. Ahora bien, la ciencia sirve también para justificar la destrucción del medio ambiente, la contaminación masiva, el éxodo masivo de población, la reducción de plantillas laborales, entre otros. Por eso es una tarea de suma importancia para la filosofía de hoy, el mostrar los límites de la ciencia, es decir, mostrar que la ciencia, lejos de ser un saber neutral y sin compromiso, fuente de verdades absolutas, es en realidad una actividad teórica que surge en sociedades concretas, ejercitada por hombres concretos y al servicio de interés concreto. De ahí que la actitud filosófica, en lugar de consistir en un culto a la ciencia, ha de sospechar e indagar los usos sociales que de la ciencia se hacen. El buen conocimiento de la ciencia que ha de tener el filósofo necesita ser complementado con un desenmascaramiento respecto de su uso ideológico. La filosofía es crítica de la ciencia como ideología. Y para finalizar, la voluntad emancipadora de la filosofía. Todo este carácter radicalizador y crítico que hemos atribuido al saber filosófico no descansa sobre sí mismo. Es decir, en filosofía no se trata de desarrollar un mero gusto por la crítica, sino que toda crítica filosófica auténtica está siempre al servicio de la emancipación del hombre. Una crítica que no pretenda ir más allá de sí misma es puro ejercicio mental que solamente beneficia a quien la ejerce y a quienes desean que todo siga como esta. La filosofía, al poner en ejercicio su carácter crítico, lo hace en función de un proyecto más o menos concreto de transformación de los hombres y de las sociedades. La filosofía pretende convertirse en un instrumento para la toma de conciencia de los hombres sobre su propia situación y en un estímulo para el desarrollo de una actividad emancipadora. Y en ello radica una importante diferencia con las ciencias positivas. Puede suceder sin duda que un científico determinado abrigue en su interior el deseo de contribuir al bien de su humanidad y que encauce este deseo buscando, por ejemplo, nuevas fuentes de energía. Pero la investigación científica y sus resultados no son liberadores por sí mismos. Esos resultados del trabajo científico pueden utilizarse para la búsqueda de una emancipadora del hombre, pero también para su sometimiento o su destrucción. Pensemos en la energía nuclear. Puede ser también utilizada como fines netamente explotadores o destructivos. Es más, muchos avances científicos están en la actualidad directamente ligados a proyectos de tipo militar, mientras que la ciencia puede ser utilizada de muy distintos modos. A la filosofía les corresponde esencialmente la pretensión de liberar a los hombres uniendo su actividad teórica a una praxis emancipadora. Para finalizar,
En definitiva, la filosofía es un modo de saber que necesita inexorablemente de las ciencias, tanto naturales como sociales, como modos de conocimiento privilegiados de la realidad. Pero al mismo tiempo, la filosofía, por su carácter crítico, es un saber que va más allá de la ciencia, para revisar sus fundamentos e incluso para poner en tela de juicio sus pretensiones de neutralidad y de objetividad desinteresada. De ahí la autonomía de la filosofía respecto a la ciencia. La filosofía es un saber netamente autónomo. Como decía Kant, atreverse a usar el propio entendimiento sin la dirección de otro, aprender a pensar. Con esto damos finalizado con la tercera parte de la introducción a la filosofía. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte.